Sean todos muy bienvenidos. Para nosotros hay alegría, hay gozo, hay gratitud a nuestro Señor por la oportunidad de reencontrarnos para juntos, a través de este medio digital, escudriñar las Sagradas Escrituras. La propuesta para aquel o aquella que lo desee es dirigirnos al Antiguo Testamento, a uno de los profetas, los que son declarados o conocidos como los profetas menores. Hablamos de Sofonías. Vamos a estar, a través de la misericordia y gracia de Dios, escudriñando este libro en sus 3 capítulos. La propuesta para hoy es poder dar lectura al primero de ellos. Vamos a leer la palabra de Dios, versión Reina Valera, en el libro de Sofonías, el cual dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Callan la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey, y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta del pescado, y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Por tanto, serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y día de entenebrecimiento, día de trompeta, día de algazará, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Bien, volvemos al versículo número 1 y leemos así: la palabra de Jehová, cual se convirtió a Sefanía, el hijo de Cushi, el hijo de Gedalía, el hijo de Amaría, el hijo de Ezequía, en los días de Josía, hijo de Amón, rey de Judá. Lo importante, fundamental para continuar luego el libro y llegar, si Dios lo permite, hasta la finalización del mismo, es comprender que esto es la palabra de Jehová. Es lo más importante. Si nosotros aceptamos esta primera expresión, vamos a poder con humildad avanzar en cada uno de los versículos. Esta es la palabra de quién, del que es, el que era, el que vendrá, el que existe antes de las cosas y permanece por encima de ellas, el que todo lo trasciende, el único ser que por sí es
y permanece y de nada necesita. El único, el inigualable y vivo Dios. Él es quien habla, pero lo hace a través de un individuo llamado Sefania. Este individuo que nos da la idea de que el Señor ha atesorado. Este individuo, Sefania, va a ser ¿qué? El instrumento por el cual la palabra de Dios se va a publicar. Él la recibió y en fidelidad la hace pública. Unos quizás 630, 640 años antes de la llegada del Salvador de nuestras almas, o sea, quizás unos 2600 y tantos años antes de nuestros días. Este individuo, Sefania, es hijo de Cushi, que es descendiente de uno de los hijos de Noé, o sea, de Cam, que conformaron la región al sur de Egipto, conocido como Etiopía, un imperio muy importante a lo largo de la historia. El hijo de Gedalía, este individuo habla de que Jehová es grande, hijo de Amaría, que es la idea de que Jehová habló, hijo de Ezequía, Jehová, el Señor es mi fuerza. Todos estos nombres están relacionados al Señor. Y esto se escribió, es de ahí donde obtenemos más o menos la época, en los días de ¿quién? Josía. ¿Quién es Josía? Es el hijo de Amón. Pero quizás tú lo conoces, si has escudriñado el Antiguo Testamento a Josías y lo recuerdas de una manera peculiar. Josías, rey de Israel, ¿a qué edad accedió al reino? Muy pequeñito. A los 8 años le tocó gobernar Israel. Y le tocó gobernar a Israel en una situación peculiar, en idolatría heredada del mal gobierno de su padre. Josías, en fidelidad al Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿qué hizo? En su reinado, destruir todos los indicios de idolatría en su pueblo. Josías fue hallado fiel en su gobierno al punto de que al partir se le anticipó parte del Señor que él partiría con sus ancestros. Pero que un rey haga lo bueno no implica que sea exonerado el pueblo de castigo cuando hay rebelión directa a Dios. Así que es lo que vemos a modo de introducción. Dicho sea de paso, si tú quieres, y es bueno que lo hagas, leer acerca de Josías, lo puedes hacer en el primer libro de los Reyes por el capítulo 22, capítulo 23. Vamos al segundo. Dice así: congregaré todo desde la faz de la tierra, dice Jehová. Aquí lo vemos 2 veces. Reina Valera no lo tradujo así, pero literalmente la palabra hebrea se repite 2 veces y es la palabra de reunir y de congregar. Congregaré. ¿Por qué 2 veces? Énfasis. Es enfático lo que va a hacer primera persona del singular. ¿Quién va a hacer esto? No Sefania. Sefania es el instrumento mensajero. El Señor Jehová quien habla va a congregar todo. Todo lo ha de reunir. Todo lo que desde la faz de la tierra, y esta palabra tierra es la palabra suelo. Desde la faz de la tierra o del suelo, dice Jehová. ¿Por qué es importante leer la palabra tierra o suelo? ¿De dónde fue formado el hombre? Adán, del polvo de la tierra. O sea, esto tiene implicancias para todo ser humano. Y también veremos que las criaturas. Dice el 3, congregaré Adán, que es hombre, y bestia. Reuniré volátiles, o sea, las criaturas del cielo, de los cielos, y también ¿qué? Los peces del mar. ¿Y qué más? Y los tropezaderos, o sea, aquellos que son instrumento de tropiezo, roca de escándalo. ¿Junto con quiénes? Los impíos. Y ahora viene la acción. ¿Esta reunión para qué es? ¿Con qué fin es esta asamblea? Cortaré al hombre desde la faz del suelo o de la tierra, dice Jehová. Ya sabemos la acción para la cual
es reunida toda criatura, desde el hombre hasta el animal. Animal volátil, animal terrestre, animal marítimo. ¿Para qué? Para quitarlos, cortarlos del suelo de la tierra. Esto nos retrotrae al comienzo en el libro de Génesis, en el capítulo número 6, cuando ¿qué hizo el Señor? Por la maldad del hombre trajo juicio destructor. Total, casi total, mas hubo remanente. Noé, varón justo y recto delante del Señor, junto a sus 3 hijos, Noé su esposa, sus 3 hijos y la esposa de los hijos, y el todo apartado animal de toda especie. ¿Qué hizo el Señor? Trajo destrucción sobre la tierra. ¿Por qué razón? Por la maldad y el pecado, porque todo designio del corazón del hombre era lo malo. ¿Y ahora qué vemos? Vemos al Señor proclamando, anticipando una asamblea, una reunión que Él va a hacer de todos. ¿Por qué razón? Por el acto de tropiezo que causa el hombre. Por los tropezaderos o las rocas de escándalo. Amigos, hermanos, estamos en un mundo donde en todo ámbito que hay roca para caer y tropezar. En todo ámbito, a donde te dirijas, hay roca para caer o tropezar. ¿Tropezar de qué? No la caída física. La caída de la voluntad de Dios. Dios estableció una manera de vivir para sus criaturas y nosotros caemos constantemente, o sea, nos rebelamos de esa manera y vivimos acorde a ¿qué? A una manera no dispuesta por Dios, sino acorde al príncipe de la potestad del aire, el adversario de Dios, el maligno. El maligno estableciendo rocas de escándalo, nosotros en rebelión, llevándolo adelante, andando en pos de nuestros deseos carnales, causando tropiezo. Tropiezo incluso a los más pequeños, que el Señor de gloria dijo, ay de aquellos que ponen tropiezo a los pequeñitos. Tal es así que declaró que iba a ser mejor el ahogamiento del individuo que el juicio venidero. Este juicio, esta congregación de destrucción. Es necesario que vengan tropiezos. Así está establecido. Los tropiezos están garantizados en este mundo. Está lleno. Pero hay de aquel por el que viene el tropiezo. Este es el ay. Llegó el día. ¿Día de qué? De que el Señor ya no pase por alto. Es más, el Señor nunca pasa por alto. El Señor da tiempo en su misericordia para el arrepentimiento, pero ha establecido un día de congregarlos a todos. ¿Para qué? Para destrucción, para cortar al hombre desde la faz del suelo o de la tierra. ¿Quién lo dice? Dice Jehová. Nuevamente está su firma establecida en esto. Dios está hablando. Hoy a quien tú escuchas es un instrumento como múltiples instrumentos hay en el mundo que hablan simplemente como mensajeros. Incluso quien escribió Sefanía era otro instrumento que mensajero. Pero lo importante es que tú escuches a quien realmente está hablando, que es el Señor Jehová. Ahí está la garantía de que esto va a suceder y no que hombres digan. Lo que digan los hombres es irrelevante. El hombre no tiene poder para hacer nada. Dios tiene poder para hacerlo todo. Dios está hablando y nosotros debemos ser sabios y oír. 4. Y extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y cortaré desde el lugar este cada resto o residuo de ¿qué? De Baal, el nombre de los sacerdotes idólatras con los sacerdotes. Este juicio no solo es sobre gentiles, este juicio va a acceder a ¿qué? Al pueblo escogido por Dios desde el pasado, Jacob, Israel. Y aquí notamos a Judá. Es importante Judá. ¿Por qué? Porque Judá es la tribu de donde desciende ¿quién? El Salvador, el Libertador. ¿Que quién es? El Rey de Israel. Aquí vemos a un rey agradable a Dios, Josías, que ¿qué hizo? Cuando escuchó la voz de juicio de Dios, mandató destruir todas las imágenes idólatras en el pueblo. Pero vendrá posterior a Josías el verdadero rey de Israel, el rey de toda la tierra, descendiente de Judá.
Él va a establecer justicia. Sobre Judá va a extender la mano el Señor. Y va a extender la mano hacia el final del libro, vamos a ver, para guardarse un remanente. Un remanente al cual Él va a purificar. Hacia el final del libro lo vamos a ver. Te pedimos que tengas paciencia para atravesar toda esta etapa, escuchando con humildad. Hay un final de gloria guardándonos. Así que sobre Judá Él va a extender su mano, va a guardarse una porción, un remanente, pero ojo que en todos los habitantes de Jerusalén, ¿qué va a hacer? Él va a cortar de esa tierra, de Jerusalén de Judá, a todo residuo o resto de Baal. Que Baal es un ídolo que aceptó Israel en rebelión al Señor, que se instauró en el pueblo como una costumbre o como un hábito de vida y que ofendió severamente al Señor. Eso no es lo adecuado. Él va a intervenir. Y va a intervenir no solo en el pueblo, sino en sus líderes espirituales, en sus sacerdotes, sus ministros, que se volvieron idólatras. Ministraban lo malo. Nosotros en el presente, hermanos y hermanas, estamos llamados a ser reyes y sacerdotes del Señor. Pero no nos convirtamos en sacerdotes idólatras, o sea, quienes ministramos imaginaciones, ideas acerca de Dios y no al Dios vivo y verdadero y su verdadera palabra. Porque el Señor no hace acepción de personas. Y Él ha sido declarado como fuego consumidor. Desde el pasado, reiterado en el libro de Hebreos, Él es celoso de su posesión, así que sus ministros deben de ser ministros honestos acerca de su palabra. 5. Los que se inclinan sobre los terrados al ejército de los cielos y los que se inclinan y juran por Jehová, pero también que juran por Milcom, hijo. Este Milcom es un dios de los amonaitas que es desagradable a Dios, hijo de Amón, que en el libro de Génesis ya notamos una tendencia a la rebelión. ¿Qué leemos en el versículo 5? Esta idolatría comenzó con los ministros, llegó al pueblo en una manifestación en el pasado, pero lo podemos continuar haciendo en el presente, de una adoración inadecuada. Primero que en el pasado la adoración estaba establecida en un punto en particular, en el santuario, en el templo. Esta adoración era manifiesta en donde las personas querían, en sus terrados, y la adoración hacia quién era, no hacia el Señor de los ejércitos, sino hacia los ejércitos del cielo. Prohibido en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor dijo, no alces tus ojos, no sea que te veas impulsado para adorar las estrellas, el sol, el ejército del cielo. Se lo había prohibido en el libro de Deuteronomio el Señor. ¿Y qué está haciendo Israel? Está haciendo lo que Dios prohibió. Hermanos, en el presente, el ser humano, ¿qué hace? El ser humano alaba, adora ¿qué? La creación. Adora el sol, adora la luna, adora las estrellas, incluso algunos adoran ángeles, excepto ¿qué? Al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Está prohibido por Dios. Es por eso que viene la destrucción. No es un capricho de Dios traer destrucción sobre la tierra. Son los actos de rebelión hacia Dios. Está prohibido adorar a cualquier obra creada o criatura. Solo al Creador se puede y se debe adorar. Israel está desobedeciendo y por eso viene destrucción. Por ir y servir a estos Baales. Postrarse en los terrados, postrarse es adorarse, inclinarse al ejército del cielo en vez de adorar al Dios de los ejércitos. En vez de adorar a aquel Dios que había hecho ingresar a Israel a la tierra prometida y lo había liberado de la esclavitud egipcia. No está adorando ya Israel a su Dios, está adorando lo que no conviene. Por eso viene el juicio. Están adorando a este Milcom. Adoran a Jehová y adoran a Milcom. Lo que está pasando muchas veces en el presente, en lo que se dice ser pueblo de Dios. Nos congregamos supuestamente para celebrar al Señor, pero nuestra conducta, nuestros actos y nuestras declaraciones, nuestra prédica, más bien son acorde al mundo. Recuerda, el Señor dice, no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. ¿Por qué? Porque el que se declara o se
realiza amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Dios es celoso y no desea compartir a su posesión, su pueblo. No debe de ser nuestra conducta así, hermanos. Dice el 6. Los que giran detrás de Jehová y no han buscado o deseado a Jehová ni lo han requerido. ¿Qué es este girar? Bueno, la idea es un giro para abandono. Es cuando alguien se da media vuelta y se va. Abandonar, desertar, apostatar. 2 males ha hecho mi pueblo, dice el Señor en su siervo Jeremías. Me han dejado a mí, fuente de agua viva, y han ido a cavar, ¿qué? Cisternas propias que no retiene agua. En la ley, nuevamente en el libro de Deuteronomio, Dios prohibió el abandono de sí a su pueblo y su pueblo le abandona, y así nosotros podemos estar repitiendo esto, yendo en pos de nuestros deseos, en pos de las doctrinas del mundo, abandonar, girar en pos del Señor para abandonarle, en vez de inclinar nuestro oído a Él, en vez de buscarle a Él, abandonarle. Los que giran no le requieren y no lo desean. Y esto debe ser un examen personal. ¿Es mi deseo el Señor? Porque si es mi deseo el Señor, este libro que estamos leyendo, que alguien podría decir, hay dificultad en recibir esta palabra, hermano, es la palabra del Señor. Si deseamos al Señor, esta palabra la recibimos, la aceptamos. Pero si alguien anda en pos de sus propios deseos, posiblemente rechace esto que se está anunciando hoy. El Señor debe ser nuestro deseo, nuestro tesoro. A Él debemos de buscar, a Él debemos de requerir, a Él debemos de clamar, buscando su rostro, su intervención, su restauración, su misericordia. Es malo abandonar al Señor. No debe de suceder así. Nuevamente, en la ley, en el libro de Deuteronomio, por el capítulo 28, el Señor prohibió que su pueblo le abandonase, y si le iba a abandonar estaba garantizada la maldición que iba a venir sobre ellos, recordando que en el antiguo pacto estaba muy claro que a la obediencia del pueblo habría bendición y a la desobediencia maldición. El Señor no se agradaba de que le abandonase a su pueblo. El 7. Silencio en la faz o en el rostro, que significa la presencia de ¿quién? Adonai. Esta palabra Adonai tiene la idea de que Señor, autoridad. ¿Quién es el Señor? La autoridad, Jehová. Porque cerca el día de Jehová. Porque ha afirmado, la idea de preparar, Jehová sacrificio. Ha apartado, lo que significa consagrado, sus llamados. El día de Jehová. Si nos acompañaste en la serie anterior con el profeta Abdías o Badia, vimos este día brevemente. Un capítulo solo es la extensión de dicho libro. Sofonías nos cuenta de este día. El profeta Joel nos habla de este día. El profeta Isaías nos habla de este día. El libro de Apocalipsis nos habla de este día. Hay una repetición. Es una de las declaraciones de los siervos del Señor, el día del Señor, el día de Jehová, el día de su ira. Este día está cercano y por eso debemos de guardar silencio ante su presencia. No es un día para argumentar, hermanos. No es un día para debatir o contender. Es un día para escuchar al Señor y volvernos a Él arrepentidos. Este día está cerca. Cercan los tiempos del Señor. Él conoce todas las cosas. Pero es un día en donde Él mismo preparó algo. Preparó Él el sacrificio. Ese sacrificio lo apartó con los llamados. Él tiene preparado el sacrificio. Habíamos visto que el Señor ha de pisar el vino del lagar del furor de la ira de Dios. Versículo 8. Se convertirá en el día de sacrificio de Jehová. ¿Qué va a pasar en ese día de sacrificio? Que castigaré sobre los príncipes e hijos del rey y todo el que está vestido con vestido extranjero. En este día no hay acepción de personas. Grandes, pequeños, líderes, gobernantes, el resto del pueblo. Va a haber castigo para todos.
y castigaré sobre todo el que salta sobre el umbral en el día aquel, quienes llenan la casa de sus señores con violencia o engaño. Todo acto delictivo que a veces en nuestro presente parece todo queda impune, o el Señor tiene castigo sobre todo acto delictivo. El Señor tiene preparado su castigo para su propio día. Su día está cercano. No te regocijes en la maldad. Cuando veas al pecador crecer, no te impacientes. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un día cercano. Día de castigo, día de ira, día de retribución viene. Y se convertirá en día que él, dice Jehová, voz de clamor. Desde la puerta del pescado, que va a haber gemido, aullido, hasta la segunda puerta, parece ser la idea, la duplicada. Y quebrantamiento grande desde los montes. En estas porciones, ¿qué va a haber? Va a haber clamor. ¿Por qué este clamor? Por el día, por lo que trae el día. Recuerda, el día, aprendemos en las Escrituras que el día no habla de 24 horas, sino de un cúmulo de eventos que en particular tiene el derramar del furor de la ira del Dios Todopoderoso, que se completa en el libro de las Revelaciones con las copas derramadas de la ira. Es un día de gemido. En el libro de las Revelaciones leemos algo que leímos anteriormente en los profetas, que llegará un momento que los habitantes de la tierra le dirán a las peñas, a las cavernas, que se caigan sobre ellos. ¿Por qué? Porque ha llegado el día de la ira del Dios Todopoderoso, y de quién más, y del Cordero. ¿Y quién puede sostenerse o mantenerse en pie? Eso es gemir, eso es aullar, eso es desesperación. 11. Gemir, imperativo. Es el primer imperativo que leemos en el libro. Orden. Gemid, habitantes de Mactesh, o sea, mortero. ¿Por qué? Razón. Porque es cortado, o sea, cesa todo el pueblo de Canaán, la tierra baja. Son cortados todos aquellos que traen o manejan el dinero. El ser humano tiene la tendencia a pensar que sus bienes materiales son su protección. Los bienes materiales te pueden dar ciertos atributos en el presente, ciertos privilegios, comodidades. No tienen porción alguna en contra de Dios o en defensa del accionar de Dios. Cuando el Señor interviene, no hay bien material, no hay lugar, no hay nada que el ser humano pueda hacer. Aquellos que manejaban el dinero, que tenían los recursos, que dice la orden, gemid. ¿Por qué? Porque ellos van a cesar. Van a cesar ellos y van a cesar todo el pueblo de Canaán. Todo lo que manejaban el dinero cesan. Recordamos cuando, si tú has escudriñado el libro de las Revelaciones, por el capítulo 18, la lamentación que hubo. La lamentación de los mercaderes. ¿Por qué? Porque el comercio, aquella gran ciudad con toda su riqueza, en una hora dejó de existir. Y llegó el lamento de todos los que hacían su comercio, su mercancía, sus transacciones. ¿No hay cómo comerciar más? ¿Qué pasó? Tanta riqueza, tantos bienes que habían, dejaron de ser. Es interesante que el Señor, en una de sus parábolas, declara las riquezas como injustas. No solo inciertas, injustas. Y a través de las riquezas injustas hay que obtener amigos, decía. Lo que se produce en este mundo, hermanos, está contaminado. En el reino de Dios no habrá estos bienes materiales que conocemos en presente. Porque el Señor ha de hacer que nuevas todas las cosas, no tendrá contaminación. La plata no ha de defender al individuo. Versículo 12 dice, sucederá, se va a convertir en el tiempo aquel, el tiempo del día del Señor, que escudriñaré en Jerusalén con lámparas y castigaré sobre los hombres aquellos que están como asentados, que están como en complacencia, están en una quietud,
Y mira qué hacen estos individuos. Dicen en los corazones, no hará bien Jehová, ni hará mal. Lo hemos dicho anteriormente y lo reiteramos. Nada importa de lo que opina quien habla, ni de lo que opina quien escucha. Lo que razonamos, lo que imaginamos, no tiene relevancia alguna, sino que lo único que importa es lo que Dios dice. Estos individuos en su corazón, o sea que proviene de ellos, declararon y sentenciaron que Jehová no hace ni bien ni mal, no juzga, no actúa, creó todas las cosas y se olvidó de ellas. Ese no es Jehová. Eso es una imaginación del individuo. Jehová hace bien y va a traer retribución sobre el mal. Jehová es bueno, hace bien, pero Jehová es justo y castiga al mal. Esta declaración es falsa. Ellos la dijeron, no la dijo el Señor. La dijeron ellos ¿dónde? En su corazón. No seamos como estos individuos que decimos en nuestro corazón, no, el Señor no se interesa. El Señor no ve lo que hago. El Señor ve. El Señor escudriña y el Señor es justo. Y es juez de toda acción, las acciones públicas y las secretas. Escudriña incluso mente y corazón. Ya ha establecido un día de retribución. Estos individuos van a ser alcanzados por el Señor con lámpara. La idea de la lámpara es necesaria para ¿qué? La tiniebla. En tinieblas se hace lo malo, ¿verdad? Lo oculto. Bueno, el Señor tiene una lámpara para alumbrar las tinieblas y llegar a ver todo lo que sucede. Esto habla de la omnisciencia de Dios, el que todo lo sabe. No hay nada oculto que no se haya de conocer. Pablo llegó a decir, apóstol del Señor, que el Señor ha de juzgar los secretos de los hombres. 13. Por tanto, se convertirán sus fuerzas. La idea de fuerzas está relacionada con los bienes. Se podría ver fuerzas o hasta riquezas. ¿En qué? Rapiña. Y sus casas, desolación. Y construirán casas, pero no las habitarán. Y plantarán viñas, pero no beberán los vinos. Es interesante que el Señor llegó a enseñarnos acerca de lo severo de la avaricia y enseñándonos con esos dos hermanos que se andaban en una disputa acerca de la herencia, enseñándonos que la avaricia es una especie de idolatría. Estamos en un libro de castigo sobre la idolatría. Es interesante que pensamos las personas acerca de estos bienes, esta seguridad que nos trae como cierta tranquilidad o calma. Los bienes, cuando vienen a pedir tu alma, dice el Señor, aquel que destruyó su granero, su almacén, levantó uno más grande. Cuando vienen a pedir el alma del individuo, ¿qué pasa con los bienes? ¿De quién será todo lo que has provisto? Mira lo que pasa aquí, qué interesante. Que en este día se va a convertir las fuerzas o las riquezas de las personas en rapiña. ¿Qué significa? Se les van a quitar. No va a ser para ellos las riquezas suyas, van a ser para otros. Van a ser rapiñadas sus riquezas. Las casas, desolación. La idea de la desolación, algo no habitable. Algo a idea desértica, sin vida, sin regocijo. Las casas construidas serán, pero no habitadas. Las viñas plantadas serán, pero el fruto de la viña, el cual es el vino, que el vino trae gozo al corazón del hombre, no va a ser bebido. Por ende, no va a haber disfrute de la posesión. La posesión es vana. ¿De qué sirvió? Aquí es donde alguien pregunta, hermano, ¿para qué tengo lo que tengo? Lo tienes para el Señor. Tenlo y administralo para el Señor, sabiduría. Oh, el Señor nos enseñó tan fácil recordar la palabra en el Sermón de la Montaña. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué pasa? Ladrones, minan y hurtan, polilla, corrompe, y el orín también. Sino, contrario, contraste. Sino, haceos tesoros en los cielos. Allí nadie accede, nadie te ha de robar. No te proveas de riquezas terrenales, se te van. O se te va la vida, o te las quitan. Hay muchas amenazas sobre los bienes materiales. ¿Qué hago, hermano? Sé sabio, administra para el Señor. Hay un tesoro celestial asegurado para ti. No te lo quita nadie.
Lo mejor, vivir por y para el Señor. Lo más sabio, la palabra es clara. Nadie puede retener lo que está en esta tierra y llevarlo al reino. Nadie. Nadie. Está garantizado, 100%, es una de las estadísticas inquebrantables. Todos los que partieron de la tierra, nada llevaron de ella. Es corroborable. Por ende, estas personas idólatras, recuerda, la avaricia es un tipo de idolatría, lo enseña el Nuevo Pacto, el libro de Colosenses, el libro de Efesios. La avaricia es un tipo de idolatría y este es un libro que castiga la idolatría, el libro de Sefania o Sofonías. La avaricia no es una virtud. Proveerse de bienes para el mañana no es certero porque las riquezas son inciertas, además de injustas, como había enseñado aquella parábola. Va ahora el 14. Cercano día de Jehová, el mega, o sea, el grande. Este es un día especial, es único, es irrepetible. Este día, el mega, el grande, viene veloz, excesivamente. La voz, o sea, el sonido del día de Jehová, amargo. ¿Qué va a pasar? Gritará allí el fuerte. ¿Qué sabemos de los fuertes? Bueno, ellos tienen valentía. Ellos están prontos para batallar. Si pensamos en una guerra, ellos estarían en la primera línea defendiendo al pueblo. En ese día su fuerza no les sirve. Es más, en ese día gritan y la idea es grito de terror. ¿Por qué? Por lo que implica el día y lo que trae consigo, que es la ira del Dios Todopoderoso. Nuevamente, la expresión es ¿quién puede permanecer en pie? Tú lo lees ello en el libro de las Revelaciones en el capítulo número 6. Vamos a el 15. Día de furia o de ira, día aquel. Día de tribulación y aflicción. Día de devastación y desolación. Día de oscuridad y oscuridad está dos veces. La segunda palabra por oscuridad tiene la idea de oscuridad profunda. O sea, leemos día de oscuridad y oscuridad profunda. Día de nube y nube negra. Esto es el día del Señor. ¿Quién está hablando? Primer versículo, la palabra de Jehová. Jehová nos está contando cómo es su día. Es su día. Y es la justa retribución por nuestro mal. Día de shofar. ¿Qué significa shofar? Es aquel cuerno que utilizaba el pueblo de Israel que se traduce como trompeta. Es un elemento que emite un sonido para que el pueblo realice una acción. Eso es un shofar. ¿Qué hace? Ese cuerno, al utilizarse, es una alarma. Día de shofar y de alarma. ¿Sobre qué? Sobre las ciudades fortificadas y sobre los ángulos o las torres altas. Es un alcance absoluto. Y estrecharé al hombre. La idea de estrechar es de llevarlo como de afinarlo. Afinarlo completamente al hombre y caminarán como ciegos. ¿Por qué razón? Porque contra Jehová han pecado. La retribución al mal es esta. Y será derramada sus sangres como polvo y sus carnes como desecho en plural. ¿Recuerdas que repetimos la semana anterior y hoy nuevamente lo anunciamos? En el libro de las Revelaciones se nos cuenta que el furor de la ira del Dios Todopoderoso, el cual pisa el Señor de gloria y empapa sus vestidos, el libro de las Revelaciones en el capítulo 14 nos cuenta que ese furor y esa sangre derramada alcanza hasta cierta altura de los caballos por 1600 estadios. Aquí vemos que las sangres se van a convertir como el polvo y las carnes de las personas como desechos en plural, por la mortandad que trae este día. ¿Por qué razón? Por el pecado del hombre.
Esta es la retribución de nuestro mal, amigos. Esta es la acción que trae nuestra rebelión. Ni sus platas, ni sus oros no podrán rescatarlos en el día de la furia o de la ira de Jehová por el fuego de su ardor. Devorará toda la tierra, porque consumación ciertamente apresurada él hará de todo el que habita en la tierra. El día de la retribución del pecado, el día de la retribución de la idolatría, el día de la retribución de la rebelión y todo el mal, para el rico y para el pobre, para el rey y para el que viste vestido, para el que rapiña, para el que se apartó, giró en pos de Jehová, se fue, desertó, abandonó, para el que se postró entre lo malo, para el que se amigó con el mundo. Día de destrucción. Y aquí es donde alguien pregunta antes de despedirnos, ¿qué haremos, hermanos? ¿Quién puede permanecer en pie? Nadie. Nadie. ¿No hay esperanza entonces? La hay. Pero es necesario saber nuestra condición para escuchar de la esperanza única, la cual es bienaventurada. Cuando uno escucha la voz de Jehová, el cual hoy habló claramente a través de su siervo Sefania, cuando uno reconoce su condición y confiesa ante la majestad, he pecado contra ti, he sido vano, idólatra, he andado en todo mal, en rebelión hacia tu ley, la cual es justa, y tú me has examinado y hallado falta en mí, ¿qué puede hacer uno? Volverse, postrarse en clamor de misericordia ante Dios. ¿Y qué hace el Dios bueno, misericordioso? Porque dice Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Qué hace Dios? Ha establecido un medio de salvación. ¿Cómo? Si nadie podía permanecer en pie, a través de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Porque estando ya justificados por su sangre, mucho más seremos salvos por la ira venidera. Libro de Romanos, capítulo número 5, versículo número 9. El libro de Tesalonicenses en el capítulo número 1 nos enseña que aguardamos a ese Jesucristo a quien el Padre Dios le levantó, le resucitó, el cual nos libra de la ira venidera. Y también en el libro de las Tesalonicenses, pero en el capítulo número 5, Pablo llegó a declararnos que no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Alguien pregunta, entonces Dios hace acepción de personas. ¿Por qué? Porque a los que ustedes, los que creen en Jesucristo, los va a salvar, y a los que no creen en Jesucristo los va a destruir y va a derramar su ira. Dios no es injusto. ¿Por qué? Porque la ira sobre nosotros fue derramada. ¿Cómo? A través del sacrificio de nuestro hermano mayor Cristo Jesús. Por eso él clamó y declaró cuánto se amargaba por beber aquella copa. ¿Qué copa? La de la ira de Dios en la cruz del Calvario. Cristo, en su infinito amor y misericordia, él bebió sobre sí la ira del Padre para que nosotros los creyentes no la tengamos que experimentar. Esa es la esperanza que tú tienes hoy. Que al creer en Jesucristo, habiéndote reconocido rebelde, pecador, idólatra delante de Dios, Cristo beba por ti la ira de Dios y tú ya no seas expuesto a este furor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar, obtener la salvación por medio de Jesucristo. No hay ninguna conexión de los creyentes y la ira de Dios. La ira de Dios es sobre todos los que no han creído en Jesucristo. Dios es justo. La ira que nos correspondía la derramó sobre su Hijo. Su Hijo pagó por nosotros. Estamos exentos de la ira, no por lo que lo merezcamos, por lo que Cristo hizo. Alguien dirá, grande sea Cristo, alabado sea Cristo. ¿A quién he de servir ahora? ¿A quién he de seguir? ¿Iré en pos de un político? ¿Iré en pos de un líder humano? No.
Dios encarnado, a Él he de seguir, ante Él me he de postrar, a Él he de adorar, ya no al ejército del cielo, al Dios de los ejércitos, al bendito y sabio Dios, quien diseñó este plan de salvación tan grande, porque tiene un día de ira sobre todos. Los que crean en Cristo son exonerados, son protegidos, son salvados. El Señor llegó a decirle a una de sus iglesias: te guardaré de la hora de prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra, para probar a los moradores de la tierra. ¿Pero a quién guarda? A los que son de Él. Esa hora de prueba viene, ese día está cercano, viene con velocidad, con prontitud en los tiempos del Señor. Un día de destrucción, día de condenación, día de retribución, pero un día de gloria para los que aman su nombre. ¿Sabes qué? Los que son de Cristo en este día en el cielo celebran. Libro de las Revelaciones, capítulo 19. Grandes y maravillosas son tus obras, por alguna porción decía. Justos y verdaderos tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Los juicios del Señor se han manifestado. El cielo celebra la justicia de Dios. El día de la ira de Dios, hermanos, es un día de establecimiento de justicia. Y esa justicia plenamente se llevó adelante en la cruz del Calvario. Tú no tienes por qué padecer la ira de Dios. Tú tienes para recibir gloria, salvación, vida. Pero la diferencia en si tú eres un rebelde que rechaza la gracia de Dios o la recibes. Ese es el punto. Si tú hoy recibes la gracia de Dios, quedas exento de la ira de Dios. Si tú rechazas la gracia de Dios, estás expuesto a la ira de Dios. Juan el Bautizador lo comprendió bien. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan comprendió claramente. Por eso Juan fue denominado por Jesús, de los nacidos de mujer, el mayor. ¿Qué hemos anunciado? La ira de Dios viene. Viene sobre todo aquel que no crea en el Señor. Pero hoy hay esperanza, amigo o amiga. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. La gracia de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios y el ser exonerado de la ira de Dios hoy está vigente para ti. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Únicamente, ¿en qué? Creyendo que Él vino a esta tierra, se encarnó, creyendo que vivió, que obedeció perfectamente la ley de Dios, sin pecado, en palabra o en acción, fue entregado, fue dado en la cruz del Calvario, cargando sobre sí tus pecados. Murió, fue sepultado, en victoria anunció, declaró la gloria y el poder del Evangelio, se levantó de entre los muertos para justificarte y fue ascendido a la diestra de la majestad, donde ahora está allí, aguardando que todos sus adversarios sean puestos por estado de sus pies. Va a retornar a esta tierra a establecer su gobierno y luego, después de 1000 años, ha de establecer cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Cree en el Evangelio de la gracia de Dios.